El fallo toma como base los estatutos de YPF, no la ley argentina, porque nadie violó la ley argentina. O sea, si Kicillof expropiaba a la empresa, si Cristina expropiaba a la empresa bajo la Constitución Nacional y mandaba un proyecto de ley de expropiación de la empresa en el Congreso, este juicio no tenía validez. Argentina, y no YPF, va a tener que pagar 14.000 millones de dólares a un fondo que le hizo un juicio a Argentina por la nacionalización del 51% de las acciones de YPF en el 2012. Salió esta semana. Es un montón de plata. 14.000 millones de dólares es un montón de plata. No hace falta aclararlo, ¿no? Entonces, hubo un juicio por el cual hubo un fallo ahora, esta semana, que Argentina va a apelar, pero que básicamente Argentina ya lo perdió. Entonces, lo que va a pasar es que eventualmente Argentina va a tener que pagar. Muy probablemente no sean los 14.000 millones de dólares, sino capaz que menos, porque esa es la sentencia, pero como algunos de ustedes sabrán si vieron series yankees judiciales, después de la sentencia se puede negociar entre las partes y pagar menos o elegir cómo pagar, etc. Lo que muy probablemente se haga es que Argentina termine pagando con bonos, que fue también como le pagó a Repsol la nacionalización en su momento. Y si lo fuera el ministro de Economía en ese momento y el que negoció. Por eso las pruebas son contra Kicillof. El problema acá, el principal, el primero, que uno tendría que ver, creo yo, es que es raro y es inédito en la historia, es que un tribunal de Estados Unidos decida sobre una decisión soberana de un Estado nacional ajeno a Estados Unidos. O sea, hay una sentencia contra Argentina. Eso creo que es algo que está bastante naturalizado, porque en Argentina nos viene pasando varias veces con los fondos buitre, con los tribunales del CIADI contra otras nacionalizaciones o contra rupturas de contrato, por ejemplo, con la especificación de distintas de tarifas, de las empresas de tarifas de servicios públicos, básicamente, que a partir de 2012 especificaron y se dejaron de pagar en dólares, que era lo que querían las empresas que estaban afuera. Hicieron un juicio y lo ganaron. Todos los juicios que se hagan afuera de territorio nacional van a ser en contra de Argentina. Creo que eso se desprende de la lógica capitalista y financiera, que básicamente que los tipos quieren maximizar sus ganancias a costa del resto de los países. Entonces esperar un resultado favorable para Argentina era un poco naif. Principalmente el fallo en contra de Argentina es en contra de Argentina y no en contra de YPF. O sea, como dice Gustavo acá, si tenemos acciones de YPF en cartera, ¿qué deberíamos hacer? Nada, porque esto no afecta en nada a la empresa. Afecta al Estado Nacional. La empresa no tiene que pagar nada, ni nada, básicamente. No hay que explicar mucho esto tampoco, porque realmente es así. El problema es para el Estado. ¿Por qué? Porque para este juzgado, para Loretta Preska, el Estado actuó mal cuando realizó esa nacionalización o esa compra de acciones, en realidad. Porque ahí entra en juego tecnicismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Básicamente la sentencia dice que Argentina tendría que haber, si iba a comprar acciones como Estado, iba a comprar acciones de YPF, por ejemplo, por el 51%, que fue lo que compró, por determinado precio, tendría que haberle ofrecido la compra de totalidad de las acciones, del 100% de las acciones de la empresa, por ese precio a todos los accionistas de la empresa. O sea, tendría que haber extendido esa oferta que hizo Kicillof Argentina en su momento a todos los accionistas de la empresa. Por el 51% hizo Kicillof en su momento. Y Kicillof además dijo públicamente en el Congreso de que él no iba a acatar esa regla que estaba metida en el estatuto de YPF cuando se llegó a ese arreglo de privatización y de listado de las de las acciones de la empresa en Estados Unidos. O sea que es un estatuto de YPF y que está escrito en la SEC, que es la Security Exchange Commission, que es básicamente la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, que es básicamente el regulador del mercado financiero de Estados Unidos, que es donde se anotan qué empresas cotizan, etc. Por eso el juicio se está haciendo allá, básicamente porque la empresa pasó a cotizar en Wall Street. Entonces, ahí aparece el primer problema por ejemplo, de Juntos por el Cambio, que dice que la estatización fue anticonstitucional o que estuvo en contra de la ley, ¿no? Que dicen varios que no entienden mucho lo que pasó. Claro, Menem lo hizo porque Menem firmó este estatuto. El fallo de Preska, que es la jueza, toma como base los estatutos de YPF, no la ley argentina, porque nadie violó la ley argentina. Fue una violación del estatuto de YPF. No fue ni de la ley, ni de la Constitución, ni del Congreso. Lo que hubo fue una violación de los estatutos de una empresa inscripta en Estados Unidos. En el medio se puede discutir si hubo o no problemas legales en Argentina, pero no es el caso porque nadie falló en ese sentido. Ahí
no existe un problema legal en Argentina. De hecho, ningún juez argentino, ni la Corte Suprema Argentina, ni nadie salió a pronunciarse en contra o a iniciar demandas o hacer algo en contra del Estado argentino por haber actuado de esa forma, porque no le correspondía, sino que el fallo y todo el armado judicial va en contra de lo que es el estatuto propio de YPF que armó Menem con Liendo. Incluso estaba dando vuelta a Carlos Rodríguez y Epstein. Epstein era el jefe de la SEC de Argentina, de la CNB. Asesoró en las privatizaciones. Todos los que nombré que están asesorando a Milei estaban asesorando a Menem. Liendo era el de legales. Liendo está hoy asesorando a Pato Bullrich para hacer este desdoblamiento, etc. Pero básicamente lo que se quebró fue eso, lo que se incumplió fue eso. También es un tecnicismo que después podemos retomar a eso. Lo pueden hacer con otras empresas, solo YPF porque es el estatuto de YPF. Hay que ver cuál sería el estatuto de las otras empresas listadas. Pero acá hay un tecnicismo que es que Argentina no expropió la empresa. Si lo hubiera expropiado, podría haber zafado esto. Por eso también Kicillof tiene algo de culpa. No es solo que el imperialismo es malo y el kirchnerismo es bueno. Por eso hay que volver a algo previo a esto, que es de dónde sale, cómo puede ser que un fondo especulativo del exterior como es Burford, que es el fondo que inicia acciones contra Argentina, pueda hacerlo. ¿Por qué puede hacerlo? Porque Burford compró los derechos a litigar, así es el capitalismo financiero, se pueden comprar derechos para hacer juicio a un grupo que estaba radicado también en el extranjero, que se llama el Grupo Petersen. Más de un grupo en realidad es que se llamaba Grupo Petersen, que entró en quiebra en teorías porque YPF había dejado de girar dividendos y por lo tanto, bueno, Argentina no le había hecho la oferta. Ahora vamos a ver bien por eso. Pero básicamente lo que hace Burford es comprar los derechos de hacer juicio por haber incumplido el estatuto a el Grupo Petersen, cuyos dueños son los Eskenazi. Es una familia que hace negocios, que eran dueños del Banco de Santa Cruz y que entraron en YPF con Néstor Kirchner en su momento a partir del 2008. Imagínense el negocio que hizo Burford y que potencialmente puede hacer Eskenazi. El 15%, los derechos de juicio los compran por $15 millones, que fue por un valor residual, o sea, por nada. Para ellos fue nada, para el fondo. Pero el Grupo Petersen puso como cláusula de la venta de esos derechos de juicio de que si Burford ganaba, el 30% de las ganancias por el juicio, de lo que tenga que pagar Argentina, iban a ir para el grupo. Se las quedaba el grupo. ¿Cuáles son las ganancias? $14.000 millones. Los tipos vendieron. El negocio para Burford es increíble porque compró derechos para litigar por $15.000 millones y ahora va a recaudar $14.000 millones. O sea, de 15 millones a $14.000 millones. No hagan las cuentas porque se van a querer morir. Es el mejor negocio de la historia. Y por otro lado, también es negocio para el Grupo Petersen porque ganaron. Entonces ellos por ahí malvendieron sus derechos. Pero ahora vamos a preguntarnos qué derecho tenían ellos a hacerle juicio al Estado argentino cuando ellos estaban haciendo un negocio con el Estado argentino. ¿Por qué? Porque Eskenazi entra como una argentinización de la empresa, como una estrategia de argentinización, así se vendió a los medios, el proceso ese de YPF, a partir de que los mete el gobierno nacional. En ese momento el presidente era Néstor Kirchner, pero después continúa con Cristina, en donde ellos negocian, el Estado negocia que Repsol u otros tenedores le vendan a este Grupo Petersen, dirigido por los Eskenazi, un 25% de las acciones de la empresa, es decir, un cuarto del total de YPF. ¿Para qué? Para que haya algún accionista argentino que le dé un valor más argentino a esa empresa. Si uno se remonta más atrás en el tiempo de Néstor, sería como a tener a alguien de la burguesía nacional en su gobierno, como ha dicho en su discurso su primer discurso como presidente electo. La reconstrucción de la burguesía nacional, algo así. Entonces, esto vendría a tratar de darle una pata a Argentina. ¿Por qué? Porque Repsol, que era el dueño, es importante, el dueño de la empresa a partir de la privatización de Menem, es española. ¿Por qué hace esto Néstor y Cristina? ¿Por qué hace esto el kirchnerismo? Porque Repsol venía vaciando la empresa. O sea, no invertía o subinvertía. Lo único que hacía era explotar los pozos petroleros y gasíferos lo más que pueda para generar ganancias con inversiones que ya había hecho YPF cuando era estatal, y solamente lo único que hacía era explotarlo, no invertir para abrir nuevos pozos y con esas ganancias girarlas a su casa matriz en España y a partir de esas ganancias abrir nuevos mercados. Invertir esa plata no en YPF, no en Argentina, sino que ponerla afuera, que fue lo que hizo. Como Argentina, después del crecimiento de 2003 económico
empezó a demandar cada vez más combustible, o sea, cada vez más petróleo, cada vez más energía. E YPF no generaba cada vez más energía y era el principal jugador del mercado local. El Estado, en ese momento por Néstor, se le dio por por tratar de encontrar una solución a la Argentina. En ese sentido, tratar de aumentar, no sé, meterse en el negocio para ver qué podían hacer desde adentro en YPF para aumentar la producción, suponemos, y que se recupere un poco la producción argentina en el medio de un vaciamiento muy importante de Repsol en Argentina, que realmente fue así. Y al mismo tiempo Repsol se estaba haciendo, o sea, fue construyendo un imperio más grande con la guita de YPF en México, en Venezuela, sobre todo en México. Se pusieron a invertir en otros países y se llegó a un momento incluso que en Argentina se pagaba más caro el combustible que en España. Yo les salía tan barato que se llevaban toda la guita allá que en Argentina pagábamos más caro el combustible que en el extranjero. El problema es que esa salida de la argentinización a través de los Eskenazi y el grupo Petersen fue de que Repsol le vendía el 25% de las acciones de YPF al grupo Petersen, pero sin plata. Los Eskenazi no pusieron un peso. ¿Qué hicieron? Hicieron un arreglo, por eso Repsol les vendió, de que los Eskenazi tomaban un préstamo con un holding, un grupo de bancos internacionales, y con esa guita se la daban a Repsol para comprar el 25% de las acciones, y los Eskenazi pagaban ese préstamo a esos bancos a través de los dividendos, o sea, de las ganancias que generaba YPF año a año, de las ganancias que generaba y que repartía entre sus accionistas. Entonces, los Eskenazi no pusieron un peso y pagaban ese préstamo con los dividendos que giraba la empresa YPF Repsol. ¿Por qué Repsol aceptó esto? Porque antes no giraba muchos dividendos, y a partir de la entrada de Eskenazi y el grupo Petersen en ese grupo, en el grupo accionario de YPF, el giro de dividendos empezó a crecer, incluso a crecer por encima de la ganancia que otorgaba YPF. O sea, estaban vaciando la empresa más que antes para pagar los dividendos que iban a pagar el préstamo para que el grupo Petersen esté adentro de la empresa. Entonces eso, en lugar de recomponer la producción nacional de gas y petróleo, empezó a caer más, porque YPF, en lugar de desinvertir, de estancar, de tener un estancamiento en las inversiones, empezó a desinvertir. Toda su guita iba a girar ganancias para sus acreedores, sus accionistas, lo que se conoce como giro de dividendos, que fue así. Esta es la tabla de los dividendos que empezaron a girar, y en el 2008 pagó el 11,6%, 15%, 12%, 8%, 10%. Estos son dividendos semestrales, ¿no? Cada 6 meses. 2 veces por año giraban este porcentaje, 10, 12, 15%, que después de la estatización pasan a ser cero, ¿no? Hasta hoy son cero los dividendos. Pero hoy la empresa que más dividendos paga a nivel internacional, hasta donde sé, del petróleo, es, creo que Petrobras, que paga entre el 7 y el 8, y que es completamente extraordinario a nivel internacional, o hasta incluso que creo que llegó a pagar el 9, pero a partir de ganancias extraordinarias por la guerra en Ucrania, precio del petróleo muy alto, muchos años de inversión, o es la empresa más grande de Brasil. Pero tasas del 15% de giro de dividendos son usureras. Es ridículo el pago de esa cantidad de dividendos, que solo se hacían para sostener este esquema de argentinización media trucha que habían hecho sobre todo Néstor Kirchner con Eskenazi, que venía de ser su socio como adentro de lo que era el banco de Santa Cruz. Entonces, en lugar de que haya un socio argentino en la empresa, haga que aumente la producción de petróleo y por lo tanto haya más combustible y más gas y que bajen las tarifas, lo que generó fue lo contrario. En el medio de la estatización, se llegó incluso a perder el autoabastecimiento de petróleo. O sea, había que comprar petróleo afuera para tener combustible en las mangueras, en las estaciones de servicio. El problema es que esto no es lo que está siendo juzgado, de todo este chanchullo, que es un escándalo, pero no es lo que está siendo juzgado. Nadie está juzgando esto, sino que lo que está siendo juzgado es que cuando en el 2012 se estatiza la empresa, o no se estatiza, se compra el 51% de las acciones, no se le ofreció esa guita, que eran 5.000 millones de dólares pagados en bonos en ese momento a Repsol, que a día de hoy los que pagan intereses habría que sumar 6.000 millones de dólares más en intereses al día de hoy, si uno hace la cuenta, con los pagos, ¿no?, semestrales también. Pero lo que se jugó, ya está, la sentencia tiene que ver con que el Estado argentino no le extendió la oferta que le hizo a Repsol al grupo Petersen, es decir, a los mismos que estaban entrando a YPF sin poner un peso. Uno podría decir lógicamente, y Kicillof no le extendió esa oferta a Petersen porque ya se estaba llenando de guita sin hacer nada, ya estaba haciendo un negocio bastante turbio sin hacer nada,
si los tipos, si el gobierno le pagaba también al grupo Petersen por fuera por comprarle las acciones que no habían terminado de pagar, era un escándalo todavía más grande del que estamos viviendo, del que se vivió en su momento. Entonces no lo hizo. Y eso es lo que se está jugando. El grupo Petersen le vende esos derechos a Burford para litigar contra Argentina por no haberle extendido esa oferta. Y ahora lo que el Estado tiene que pagar son los derechos del grupo Petersen, que entró a YPF a costa de la producción de YPF y de la desinversión de YPF para girarle dividendos para que ellos paguen. Es para escribir un libro y para hacer un documental, porque es algo muy, muy, muy inédito. Sobre todo por eso, ¿no? Porque esta sentencia lo va a favorecer al grupo Petersen. Eventualmente, ¿por qué? Porque toda esta ganancia, como decíamos antes, se la queda el grupo Burford, que hizo el negocio de su vida, los accionistas del grupo Burford. Al mismo tiempo, el grupo Burford tiene varias filiales. Esta es la jurídica. Hay otra filial que es de Capital, que manejan guita, y son accionistas grandes de Mercado Libre. Imagínense. Uno podría explicar también por qué Galperín salió a bardear esto. Salió a bardear el Estado por haber nacionalizado YPF. Además de esto, ¿dónde estaba? Que lo que estaba diciendo era que de los 14 mil millones de dólares que se queda al grupo Burford, un 30% tienen que ir al original, al que iba a demandar originalmente. Pero, o sea, es secreto quién es el demandante original, pero todos sabemos que es el grupo Petersen. Entonces, de ese 30%, que es un montón de guita, eventualmente cuando se pague, va a ir, y ahora vamos a ir a eso, va a ir al grupo Petersen, que tiene que pagarle a los bancos que le hicieron ese préstamo y que ellos le pagaron con los dividendos, pero no terminaron de pagarle porque no giraron más dividendos. Básicamente la empresa no giró más dividendos, porque no giró más dividendos para invertir y aumentar la producción, que es algo que sí pudo hacer YPF. Entonces puede llegar a darse el caso, está por verse, esto no lo aseguro, está por verse, de que el propio grupo Petersen se quede con un excedente por este juicio, pagándole todo lo que le habían prestado los bancos para comprar las acciones de YPF con la suya. Por lo tanto, un gran negocio para el grupo Petersen, experto en mercados regulados, como le gusta decir a Pagni. Ellos mismos se presentaron en su momento. El propio Eskenazi se había presentado en un lugar, en una junta de inversores, como experto en mercados regulados. ¿Por qué? Porque son los que saben, como Vila y Manzano, que son los amigos de Massa, como Brito, como todos los grandes empresarios de Argentina, que más o menos los que Milei les dice empresarios, parte de razón tienen, porque son los que hacen de nexo con los grupos internacionales para meterse, por ejemplo, cuando se privatizan empresas argentinas y comprarlas, o para asociarse con empresas argentinas para quedarse con ganancias a costa de la guita del Estado. Entonces, esto puede llegar terminando de beneficiar a los propios Eskenazi, que están haciendo también un súper gran negocio. Lo cual, bueno, creo que todo muy repudiable para el kirchnerismo, creo yo. Pero creo que lo más repudiable, o por lo menos en esta noticia, es que es muy loco para mí que el estatuto de una empresa privada como es YPF, a partir de la privatización, esté por encima del Congreso Nacional, por ejemplo. Porque ¿quién votó que se tenía que comprar el 51%, nacionalizar el 51% de las acciones de YPF? El Congreso Nacional, y lo votaron, incluso fue por amplia mayoría, casi unanimidad. O sea, lo votó hasta Pichetto, que fue el candidato a vicepresidente de Macri, y Morales, el gobernador de Jujuy, y así hay muchos personajes que lo votaron. Pero que además esto se juzga en tribunales extranjeros, o sea, es una pérdida de autonomía tremenda, muy grande. O sea, además, lo que decía antes, ¿no? Que no es anticonstitucional, porque la propia Constitución Nacional Argentina dice que el Congreso puede declarar una ley, o sea, votar un proyecto de ley y declarar por ley que un bien es de utilidad pública y expropiarlo. Lo puede expropiar tranquilamente. ¿Por qué? Por el defensa del interés nacional. El Estado argentino lo puede hacer, así como lo privatizó, también lo puede estatizar. En tal caso, habría que discutir si se puede, si se debe, se tiene que pagar una indemnización o no. Eso depende de las leyes locales y de la Constitución y del Congreso Nacional. El problema, creo yo, que es que acá hay un punto medio técnico que tiene que ver con lo que fue el estatuto de YPF, con lo que es el estatuto de YPF presentado en la SEC, en donde ese estatuto del menemismo dice que hay que extender esa oferta en el caso de que haya una compra de acciones o ¿cómo se dice? Una adquisición. Es esa la palabra como técnica. La adquisición la adquisición de acciones por una porción que tenga el control de la empresa, o sea, el 51%, ¿no? Tener la mitad más uno de las acciones, adquirir las acciones de la empresa te da el control sobre Por eso, para no pagar tanto, por ejemplo, Kicillof y el gobierno, en ese momento de que Cristina
compraron el 51% y se quedaron con eso, porque así tienen el control. Y bueno, el punto es que tendrían que haberle hecho por... El problema es que esa cláusula de los estatutos de Menem hablan de adquisición, pero no hablan de expropiación. O sea, si Kicillof expropiaba a la empresa, si Cristina expropiaba a la empresa bajo la Constitución Nacional y mandaba un proyecto de ley de expropiación de la empresa en el Congreso, este juicio no tenía validez, no existía. No podía meterse un tribunal extranjero en la expropiación. Más allá de todo lo que dije antes de que un tribunal extranjero no debería poder meterse en una decisión soberana, sino porque los propios estatutos de este estatuto que está siendo juzgado, la cláusula del estatuto de YPF, habla de adquisición de acciones, no de expropiación. Entonces, si el gobierno kirchnerista en ese momento hubiese expropiado, este problema no existiría. Y ese punto de haber hecho una adquisición y una expropiación es lo que deja la puerta abierta a este problema. En términos legales estoy hablando, ¿no? Después podemos hablar de si yo estoy a favor de que haya una adquisición de acciones o una expropiación. Como que a esta altura ya se habrán dado cuenta que yo estoy a favor de una expropiación total. De hecho, hoy YPF funciona como una empresa privada. Es mentira de que YPF es una empresa estatal. Primero, porque sigue cotizando en Estados Unidos, es una sociedad anónima. Y segundo, porque, ahora leo el chat. Segundo, porque la empresa trata de maximizar sus beneficios como empresa. Porque, por ejemplo, ya dejó de ser como lo era antes, incluso durante los gobiernos kirchneristas de Cristina y de Néstor, de que tiraban los combustibles para abajo después de la privatización y eso, sino que ahora su propio management está a favor de que sigan subiendo los combustibles, incluso actúa como vocera de las empresas privadas para que los combustibles suban por encima de lo que quiere, por ejemplo, el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque incluso desde el 2012, quienes hizo cargo del management de la empresa era Miguel Galucho, que hoy no está más, que hoy se hizo una empresa que se llama Vista con toda la información que se llevó de YPF, que pudo recolectar. Básicamente así nacieron todas las empresas petroleras de Argentina. Se llevó toda esa información y hoy sabe dónde están los mejores pozos para sacar gas de vaca muerta, por ejemplo, petróleo, y por eso es una de las empresas con mayor valor bursátil en Estados Unidos. Y que esa línea profesional de YPF, como le dicen, es la que está a favor de lo que comento en el video sobre el gasoducto de Néstor Kirchner y la producción de vaca muerta, de que tenga que estar los contratos dolarizados. Contratos dolarizados, ¿para qué? Para que YPF aumente sus beneficios, pero al mismo tiempo no es solamente, aparece el problema este que decían de transferencia de tecnología. YPF no tiene transferencia de tecnología, por ejemplo, hacer un acuerdo con Chevron o con Exxon o con cualquier empresa de afuera, sino que lo único que hace YPF ya hizo la inversión de haber descubierto vaca muerta, haber descubierto grandes los pozos, y ahora vienen las empresas de afuera y lo explotan. No entran en esos costos hundidos que generan que vos tengas que desplegar tus equipos para ver dónde hay petróleo y dónde no, dónde hay gas y dónde no, que eso genera costos mayores y costos que uno no puede recuperar, porque si pinchás y no hay, no puedes producirlo. Entonces, básicamente es de lo que se quejan los liberales, ¿no? De que acá el capital es el que toma riesgos. Bueno, en este caso no. El capital de vaca muerta no toma riesgos. El riesgo lo toma YPF, que es el que desarrolló vaca muerta, que la descubrió. El que lo descubrió, lo desarrolló. Y las empresas de afuera, lo único que hacen, o incluso las de adentro, es a partir de esa información producir con precios subsidiados por el Estado. El Estado está poniendo mucha guita en dólares. Y eso está en el otro video.